Buenas noches para todos. Acaba de caer Trinidense. Sí, señores, cayó por el resultado de 1-2. El partido se disputó en el Estadio Martín Torres del barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Lo ganó de visitante nomás el gallo norteño después de 7 fechas, señores. Qué bueno que somos, será. Qué generoso Trinidense, boludo. Que es lo que te da. O sea, ya estoy lo claro por el resultado y vienen y el penúltimo en la tabla te gana en tu cancha, boludo. Es para, no puedo decirlo acá, irreproducible, ¿verdad? Porque TikTok, YouTube, ya saben cómo son. Increíble, la verdad. Eh, el primer tiempo se dio de manera típica también, como que prácticamente 2 de mayo ingresó, ¿cómo se dice? Esa frase cliché del fútbol que entró a la cancha y con el gol ya ahí en el bolsillo, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Ustedes entenderán, y si no entienden, me disculpo desde ya. A lo que voy es que al minuto de juego, tiran un centro, el jugador de 2 de mayo, sale Zamudio. No sé para qué salió tan lejos, porque la primera impresión que me dio es, ¿para qué salió? Después dije, no, seguramente requería salir. Después revisé, miré 2, 3 veces la repetición en la tele. Agarré mi celular, busqué en Twitter, miré otra vez la repetición y me sigo preguntando para qué salió hasta ahí, en esa instancia. Si te cabeceas y es un golazo, bueno. O si no lo atajas, listo, pero ¿para qué salió hasta ahí? Yo no sé si el ímpetu, las ganas, la adrenalina que recién arranca el partido. Encima que sale, le mete un tongo a nuestro lateral izquierdo Mendoza. Queda ahí el rebote bollando eh, alrededor, pasando un poco la media luna y remata a Costa. Mete un buen gol, un golazo a Costa, pero ya también Zamudio re contra adelantado porque salió, como ya les dije, para mi gusto innecesariamente, salió a despejar el balón, no sé para qué, y al minuto de juego con remate de Acosta ya 2 de mayo se pone arriba, señores. Ya empezó mal el partido, ya cuesta abajo. En este torneo así, ¿verdad? Que no. Yo recuerdo clausura pasado, sí, la mayoría de los partidos iniciábamos cuesta abajo, pero lo que lo caracterizaba al club era reponerse. Y en este torneo no es tan así. En este torneo como que nosotros tomamos, Trinidense toma la ventaja, la cuida, la protege y se lleva los 3 puntos o el empate, qué sé yo, pero muy pocos partidos Trinidense lo dio vuelta, vamos a decir así, en este torneo apertura, claro, en este año 2026, antes de que me vengan con otros partidos. Y nada, Zamudio tuvo ese error, ¿verdad? Al inicio del encuentro, como ya le dije, con el pie izquierdo. Y también, no sé por qué, no sé qué pasa con el sector derecho de la defensa del club. De, no sé por qué Arrua no confía en Harry Ruiz Díaz, no confía en Cañete. Sí, tengo que decir que Cañete no está pasando por un buen momento futbolístico, ¿verdad? Pero, hermano, es lo que tenés, ponerlo viejo. O no sé si es una protesta contra la dirigencia así sutil de que Arrua dice, che, tráigame un lateral derecho, por favor, uno de mi gusto, uno de mi agrado. No sé, la verdad que no sé, porque arranca de la Cruz por el lado derecho, que no lo hace mal, aclaración, esto va más contra el técnico que contra Beto. Beto ya es algo colateral ahí, porque sabemos que nuestro capitán tiene que jugar ahí en el medio, todos sabemos eso, vos, yo, él, nosotros, vosotros, todos sabemos eso. No sé qué quiere hacer Arrua en ese aspecto, hablando de lo negativo que vi hoy del profe, porque ya iré con las cosas positivas también. Y también, por culpa de eso, Lucas González entró en el medio, que no lo está haciendo bien. Hoy tuvo un pésimo partido, donde por poco se hace echar. Hubo una jugada que Julia Osa lo salva. Por eso, antes de criticar al arbitraje, de que vinieron a bombearnos, a boludeces, no caigamos en la fácil, señores. No vamos a hablar del árbitro. Cuando el partido lo perdió Triqui. Lo perdió de manera sosa, de manera infantil. Ganamos todo, perdemos todo, ¿verdad? Pero tampoco vamos a culparle todo al árbitro, que le pudo haber echado a Lucas González, pero no la había en el primer tiempo. Y nada, vi una jugada también rara, casi al finalizar el primer tiempo, un brazo extendido defensor contra Clementino que ni se revisa, el codo así, o sea que yo puedo saltar con los brazos al aire y manotear como quiero. Yo sé que es un deporte de contacto, etcétera, pero dejémonos de joder, entonces el VAR ¿para qué está? No se revisó, no se llamó. Pésimo el VAR también, el manejo hoy del VAR. Y también otra cosa mala, no pateó al arco Triqui en el primer tiempo. 45 minutos sin patear al arco.
Me corrijo, 62 minutos aproximadamente sin patear al arco. Hora de partido, llegamos sin patear al arco de local. Ante 2 de mayo, el penúltimo. Vamos, Nájera. Trato de calmarme, estoy tratando de rebobinar, hacer así, qué sé yo, ¿verdad? No se jugó tan mal, etcétera. A ver, ahora voy a contar también lo positivo, pero dejemos nada de joder, boludo. No te puede pasar esto, no patear al arco en una hora de partido en tu cancha de local. Te entendería si Olimpia Cerro, no sé, rival de envergadura, con todo el respeto que me merece 2 de mayo, que hizo una buena campaña en la Libertadores, etcétera. Pero son, hoy por hoy, que me disculpe el gallo norteño, el penúltimo del campeonato. El penúltimo son. Solamente por encima de Rayadito. Impresionante, viejo. No podés, no se puede. Hablando de lo positivo del profe Arrua, que hizo las variantes necesarias, por cierto. También no quiero pasar por alto, que ya lo pasé por alto, me sabrán disculpar. Como les dije, vayamos al minuto de partido donde Mendoza cae lastimado por el golpe que le propinó sin querer, obviamente, nuestro arquero Zamudio. Y minutos después es cambiado por el lateral Melgarejo, que lo hizo bien, a decir verdad. El Melgarejo muy interesante también sus proyecciones por la banda izquierda. A ver, como ya le dije, le hablé de la poca confianza del técnico por el lado derecho. Los buenos cambios que hizo porque ingresó Chiquito. Néstor Abraham también ingresó de buena forma. Camacho no puede ser suplente, señores. Discúlpenme. Yo quiero creer que es algo físico, ¿verdad? Evidentemente es algo físico, porque si no es algo físico y no juega por táctica o por otra cosa o para que entre otro, agarramos todo y nos vamos al Joraca. Ya entendieron, ¿verdad? Nos vamos a la verga. Nos vamos a la mierda. Porque tiene que jugar Camacho. Quiero creer que es por molestia, porque no está todavía al 100, a tono, a punto, etcétera. Pero tiene que jugar Néstor Abraham, señores. Ingresó y cambió el partido. Mete una asistencia de la gran 7 para el empate, que un gran gol de Da Silveira de cabeza, su primer gol en el club. Mete una asistencia a la gran 7. Antes de eso, mete un pase fenomenal a Chiquito, que remata y tapa al arquero. El primer remate en el encuentro. Tuvieron que ingresar Camacho y Chiquito para que podamos chutar largo, impresionante. Tuvo un par de intervenciones Chiquito. Destacar también la labor de Martínez, que lo tapó muy bien. No, nada que objetar con los intentos de Chiquito, ¿verdad? Se portó muy bien el arquero del conjunto Pedro Juanino. Y nada, parecía que lo íbamos a sacar adelante el partido. No, yo cuando el enojo que tengo, no sé. No es que no estoy diciendo que Triqui jugó un pésimo partido. Pero sí es preocupante cuando nos pateas al arco 60 y algo minutos. Eso sí es preocupante. Después con los cambios que, como ya le dije, el lado positivo, mostramos otra cara, ingresaron Zarza también y demás. Cambiamos la cara. ¿Qué pasa después? Y cuando el arquero no te salva es difícil, papá. Ni si le tenés a CR7 Messi en tu equipo, es difícil así, viejo. Lastimosamente, el respeto, admiración eterna a Zamudio, ¿verdad? Un ídolo, ya, yo lo considero ya un ídolo del club. Pero hoy, para el olvido, Zamudio. Pésimo. Ya les grafiqué más o menos lo del primer gol, y en el segundo gol arma la barrera medio rara, también la barrera, ¿verdad? Y no sé qué quiere hacer, como que hace este movimiento y regala regala ahí el ángulo y regala el palo. Un gol, no sé, raro. Bonita remate de Pedro del Valle, ¿verdad? Que pidió disculpas a la hinchada por su pasado del Triqui. Respeto siempre para Pedro del Valle, que lo merece, dejó siempre todo por el club, pero regaló mal Zamudio. Muy dubitativo, seguramente ya por cómo arrancó el partido, pero increíble, en un tiro libre te pase esto a esta altura, con esta experiencia. Y lo perdemos ahí, señores, porque 2 de mayo tampoco fue una máquina de atacarnos, de que nos llegó de pe a pa, de punta a punta. No tuvimos nosotros también para empatarlo, no se dio, ¿verdad? Pero lo perdemos así con goles boludos, ¿entienden? A eso voy. Lo perdemos con goles boludos. Goles que prácticamente nosotros mismos nos hacemos. Sin quitar mérito a las pegadas de los remates del conjunto Pedro Juanino, ¿verdad? Pero totalmente evitables. No sé cómo explicar. Ustedes entenderán, futbolero va a entender a dónde voy. Porque no podés, viejo, regalar así ese tiro libre.
Y después como que el partido entró en una meseta donde ya no podíamos, ya no llegábamos, como que anímicamente parece le afectó ese 2-1 a Triqui. Se añadieron no sé cuántos minutos, se revisó el VAR, se pedía cosas, pero ya no había caso. Cuando no es tu noche, no es tu noche. Lastimosamente no fue nuestra noche y caímos derrotados 2-1. A ver, creo que aquí tenía... No busqué ni siquiera la tabla de posiciones, pero lo voy a buscar aquí, ya que estamos, ¿verdad? Increíble cómo se nos escapa el partido, o sea, no es que se nos escapa, pero no se nos da, porque mostramos otra cara lastimosamente. Yo creo que no se planteó bien el partido de entrada. Como ya les dije, Beto tenía que jugar en el medio y por derecha Cañete u otro que sea lateral derecho. Dejemos ya de improvisar. Yo entiendo que la primera vez que el profe hizo esto este año eran por las lesiones, ¿verdad? Porque todos estaban tocados. Pero ahora qué, viejo. Tenemos ahí Cañete y bueno, y si no están, bueno, pero es lo que hay, tenés que ponerle. Hay que ponerle, viejo. En la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Cerro Olimpia adelante Olimpia con 39 puntos, Cerro con 34, Ameliano con 29, al igual que Nacional, y nosotros con 26 puntos. Nos quedamos ahí. Esperemos sumar más, cerrar de buena manera este torneo Apertura. 26 puntos, como le decía Triqui, Guaraní 25, Libertad que está jugando ahora con San Lorenzo 24 y así. Vamos a ver qué pasa. Mucho por mejorar. Esperemos que nos vaya mejor la próxima fecha. Y nada, señores, ¿qué le vamos a hacer? No se nos dio, así es el fútbol. Mucho por mejorar. 100 veces voy a decir eso, ¿verdad? Es una frase que repito para no decir otras cosas, ¿verdad? Para no irme de boca, como se dice. Y nada, gracias para el que llegó hasta aquí. Un saludo a todos. Síganme, me gusta, lo que sea, compartir, la. Gracias a todos. Aguante Triqui hoy y siempre. Vamos, Triqui.